La Comisión de Ética del Congreso lo ha hecho de nuevo. Han desestimado un caso en el que hay que reparar, el de Milagros Jauregui. El personaje, Milagros Jauregui, es la candidata que llega al Senado con el número 2 por la lista de López Aliaga. No es entonces cualquier representante en esa agrupación. El caso que arrastra, esto no debe ser olvidado, corresponde a un evento en particular, el modo en que se ha gestionado una entidad fundada por ella, una suerte de albergue que se ha dedicado en todos estos años a recoger, custodiar o mantener bajo su vigilancia a niñas violadas por personas adultas. Ese albergue ha funcionado como una suerte de centro de adoctrinamiento donde son declaraciones públicas de quienes lo administran, de la propia señora Jauregui. La consigna era que las niñas aprendan a soportar el embarazo, se reconcilien con el hecho de haber sido violadas, que de eso se trata, y tengan hijos siendo menores de edad, siendo adolescentes. Un centro de adoctrinamiento para soportar el producto de una violación. El escándalo estalló este verano, en el 2026, cuando quedó en evidencia que este centro, además, había organizado un evento público a finales del 25, con ocasión a las fiestas navideñas, para exhibir a estas niñas en un coro en el que cantaban, algunas de ellas con los bebés en brazos. El Congreso abrió una investigación, pero en la Comisión de Ética. ¿Qué tiene que ver todo esto con la ética parlamentaria? Y acaba de desestimar ese caso en ética, como si eso le ofreciera un blindaje a la señora Jauregui, que está en posición de reinstalarse o de instalarse en el Senado de la República que abre en julio. Atención con este periodo. El Congreso, al cierre de su gestión, terminan en julio, parece estar dispuesto a repartir blindajes y a sellar procesos definidos desde ese sesgo vertical, autoritario, unidireccional que ha impuesto a su labor parlamentaria en todo este ciclo. Para empezar, el caso Jauregui no es un caso de ética parlamentaria y no es un caso que se limite a esa horrenda exhibición de niñas violadas y bebés que se perpetró a finales del 25. Ese centro de custodia, eso es lo que indican las evidencias, ha venido recibiendo por delegación, parece de oficinas del propio gobierno, niñas violadas. Niñas que tendrían que ser protegidas, que tendrían que haber sido cuidadas en su integridad como eso, como niñas, y no ser sometidas a la imposición de maternidades que ellas no pueden elegir, no están en edad de hacerlo. La misión de ese albergue era precisamente esa, asegurar la maternidad de niñas que no pueden opinar sobre sus propios destinos, entrenarlas para soportar una maternidad impuesta por un crimen. Y no lo sabemos. Ese es el sentido que tendrían que tener las investigaciones si en el camino a ese adoctrinamiento para soportar las consecuencias de un crimen, no lo sabemos, el albergue puede haber terminado encubriendo a los perpetradores, facilitando o no el hecho que estas niñas se les identifiquen, auxiliando o no a la justicia que tendría que haber puesto tras las rejas a quienes la violaron. ¿Qué relación tenían estos albergues, sus institutrices o guías, con el soporte de la actividad de investigación sobre los crímenes de los que esas niñas son víctimas? Han pasado meses desde que se descubrió que el albergue se dedicaba a estas cosas y sabemos muy poco. ¿Cuántas niñas ingresaron ahí? ¿Por qué las autoridades del Estado eligieron este albergue, que no tiene una proyección, una presentación neutral
en términos de educación y protección, sino dirigida, ideologizada, con una consigna impuesta sobre el futuro de estas niñas como lugar de refugio para ellas. ¿Cuántos niños nacieron en este albergue, hijos de niñas? ¿Cuántos han muerto? ¿Dónde están hoy las niñas que fueron recluidas allí y ahora son adultas? ¿Dónde están los niños que nacieron allí? ¿Qué médicos aceptaron atender los partos de sumo riesgo de niñas trayendo niños en base a una maternidad impuesta? ¿Qué cuidado se les ha dado realmente? ¿Cuánto del entrenamiento que se les ha dado ha tenido por único objeto encubrir el origen criminal de esos embarazos? Eso es lo que debe investigarse en el caso de la señora Jáuregui y, lo repito, ese no es un caso para la Comisión de Ética, es un caso directamente para la Fiscalía. De modo que el Congreso nuevamente se exhibe a sí mismo en esta propensión suya a ofrecer a sus integrantes precarios marcos de impunidad, archivando casos que además esta es la llave más importante de lo que produce esta decisión, no tienen ninguna fuerza vinculante. Atención con esto. Las exoneraciones de responsabilidad que el Congreso ha ofrecido, en este caso en la Comisión de Ética de la señora Jáuregui, pero en otros, también en la Comisión de Ética, a los llamados mochasueldos, a quienes robaban parte de las remuneraciones de los puestos de trabajo que vendían en lugar de ofrecer, no tienen fuerza vinculante. El Congreso que va a entrar en julio no está vinculado por ninguna de estas decisiones por dos razones básicas. La primera es porque el Congreso no está formado por fiscales ni por jueces. Y la segunda es porque ni los procedimientos ni las razones que respaldan estas desestimaciones tienen una justificación pública suficiente que permita ocultar la precariedad de estos falsos blindajes que se vienen ofreciendo en este tiempo. La señora Jáuregui, y lo repito, tiene la oposición número 2 en la lista de congresistas del señor López Aliaga. Probablemente va a ser investida por el Jurado Nacional de Elecciones como senadora y se va a instalar en el Senado en julio de este año, pero sigue teniendo una pesada carga legal que resolver. ¿Qué cosa hizo el albergue que ella fundó con todas estas niñas y con los bebés que nacieron en esta suerte de cautiverio ideológico? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con estas niñas y estos niños? Hay varias cosas que resolver en punto a lo que representa el caso de Milagros Jáuregui. Una de ellas son las consecuencias del modo en que este sector conservador aborda sus propias metas ideológicas. Ahí hay que tener cuidado. Renovación, el partido, la organización que dirige López Aliaga, es sin duda alguna una entidad conservadora. Con eso no deberíamos tener problemas. Esta es una sociedad conservadora con un fuerte componente conservador. Los conservadores tienen derecho a expresarse y organizarse políticamente. Y compartamos o no sus puntos de vista, nosotros no lo hacemos, tienen derecho a reclamar respeto hacia sus ideas, hacia sus propuestas, hacia lo que creen que debe predominar en la sociedad. Pero esas cosas tienen límites. Límites que se han rebasado durante un periodo en el que Renovación formó parte de una coalición unilateral en la que se canjeaban posiciones políticas en función a un objetivo único, la demolición del sistema institucional instalado entre el 2000 y el 2016, que ha agotado su utilidad práctica, ha terminado por desmontar la estructura institucional del país y debería ser ya abandonada a partir de julio del 26. Renovación, la organización que dirige López Aliaga, entra a un congreso de signo distinto. El que se instala en julio, con todas las reservas que por cierto merece, no es el congreso del 21 al 26. Es un congreso que con todas sus limitaciones puede tender, si encuentra el espacio y tiene la inteligencia para hacerlo, a organizarse sobre la base de tres bandas, una derecha, nos guste o no,
una izquierda con características muy peculiares, un centro disminuido pero ahora presente en la escena parlamentaria. En ese esquema, el equilibrio depende de que todas las partes abandonen sus extremismos. Temo que la señora Jáuregui representa una de las versiones más extremas de la derecha conservadora, porque una cosa es tener ideas equivocadas o no, las compartamos o no, sobre el predominio de valores clásicos, como la familia, el matrimonio, ser resistente a determinadas posiciones que reclaman reconocimiento de identidad, la comunidad LGTBI, ser resistente a tendencias que están ocupando espacios muy importantes en el globo terráqueo, en general, el matrimonio igualitario, la adopción sin importar el género de los padres. Una cosa es oponerse a todo el estado de reconocimiento de derechos que está avanzando en nuestro entorno, y otra distinta es utilizar sus posiciones políticas para respaldar negocios como el que representa manejar un albergue de niñas que no han estado en capacidad de decidir sobre su futuro y decidir por ellas, imponiéndoles una maternidad que resulta de una violación. Eso es un extremo. Y es muy probable que la derecha peruana, la que entra al Congreso de julio del 26, con una posición expectante sobre lo que puede ser la definición del juego de mayorías en ese Parlamento, no necesite más que las posiciones políticas del Parlamento sean empleadas para respaldar proyectos de esa envergadura, de ese tipo. Solución institucional neutral, una investigación seria, imparcial, independiente, sobre las condiciones en las que se retuvo a estas niñas en estos albergues, sobre la forma en que esa retención provocó, porque puede haber provocado, interferencias objetivas con la identificación de los captores, los violadores, quienes perpetraron los crímenes de los que resultaron esos embarazos. Una investigación independiente y seria sobre el destino final de esas niñas y de los hijos que le fueron impuestos. ¿No nos merecemos eso como sociedad? Vamos a entrar al ciclo que viene, al ciclo político que viene, soportando que el Parlamento encubra proyectos de este tipo. El caso de la señora Jáuregui pasa de ser una cuestión sobre la conformación del Congreso o sobre las decisiones internas que la organización de López Aliaga adopta respecto a sus integrantes. Pasa a ser el debate de los límites morales que deben respetarse en un escenario tan complejo como el de la protección de niñas violadas. Renovación, la organización de López Aliaga, esta expresión del conservadurismo más rancio de la derecha peruana, tiene en su modo de abordar la legislación una serie de proyectos adicionales muy discutibles. Renovación ha sido el principal promotor de la eliminación de las construcciones vinculadas al reconocimiento de género en la legislación peruana. Las más importantes de estas iniciativas han sido, además del señor Alejandro Muñante, que regresa al Parlamento, o se mantiene en él, a partir de julio del 26, el perfil del discurso de renovación, como digo, fuertemente entroncado en esta manera conservadora de ver las cosas, niega la existencia legal de los grupos LGTBI, abandona el discurso de género para definir roles basados en el binomio hombres y mujeres, y ha avanzado mucho en la penetración obligatoria del lenguaje oficial de las oficinas públicas, mucho además en una llave que ya excede el marco de la ideología y pasa a ocupar un papel en el encubrimiento práctico de crímenes contra niños, afectado las bases de la educación sexual para niños y adolescentes, representándola como si fuera un evento diabólico de inducción a la transexualidad, cosa que no es cierta. Al abandonar el patrón educativo, la formación inicial vinculada a la protección de niños y niñas, a la información, a la recepción de información progresiva
sobre el desarrollo de la sexualidad para niños y niñas, lo que ha terminado haciendo es desarmando las llaves institucionales que permiten protegerles en escuelas, en una sociedad que tiene un patrón profundamente marcado de violencia sexual en centros educativos. Eso es un exceso. Pueden estar en desacuerdo, es una sociedad libre, con el modo en que se encara desde determinadas organizaciones promotoras de la protección de niños y niñas el discurso sobre la educación sexual constructiva. Pero desarmar el sistema y abandonar a su suerte comunidades enteras, pasa en la selva peruana, en la que se denuncian prácticas sistemáticas de sometimiento sexual a niños y niñas. Abandonar la educación constructiva en sexualidad en una sociedad que está atravesada por profundos problemas de tráfico sexual de menores es un segundo exceso que debería empezar a discutirse de la mano con detener este ciclo que representa la entidad que la señora Jáuregui y su entorno todavía dirigen. Una cosa es que tendríamos que aprender a vivir en una sociedad en la que los sectores conservadores han adquirido una posición política influyente que no puede ser negada. Y otra es que esa posición política se realice a través de extremos que están afectando la protección de niños y niñas expuestos y expuestas a vejámenes sexuales. El albergue de la señora Jáuregui, el abandono de la educación infantil y de los canales institucionales dispuestos alrededor de ella para prevenir ataques sexuales contra niños, que además se emparenta con una última iniciativa, que hay que criticar además por lo deficiente que es incluso en términos de ingeniería legal, la eliminación del feminicidio del Código Penal. La agrupación que dirige el señor López Aliaga ha venido promoviendo que las reglas sobre el feminicidio sean derogadas de una manera encubierta. ¿Cuál es esa manera encubierta? Reemplazar el feminicidio como delito por una construcción que lo reduce al homicidio de parejas. El homicidio de parejas se llama parricidio. Está en el Código Penal desde 1863. De modo que ese no es un cambio de denominación, es una derogación pura y dura. Y una derogación que extiende la desprotección que está promoviendo esta organización sobre niños y niñas a las mujeres expuestas a ataques sexuales. Está dicho en demasía. El feminicidio no solo es perpetrado entre parejas, el más agresivo, proviene de casos de acoso de terceros externos, que no son parejas ni convivientes de sus víctimas. Lo repito, estamos entrando a un ciclo de reconfiguración del sistema político. Uno en el que desde este Congreso unilateral que canjeaba posiciones a cambio de respaldos, entramos a uno que, le guste o no, va a tener que negociar. Un Congreso que si se organiza razonablemente va a estar administrado a tres bandas. Los excesos deben desaparecer. Y esta línea de posiciones conservadoras que encubre la existencia de centros de custodia de niñas a las que se impone una maternidad sobre la que no pueden opinar. Esta línea que pretende eliminar los sistemas de protección a las mujeres contra actos de violencia, contra asesinatos, contra el uso de combustibles para quemarlas en las calles, que eso está registrado en nuestra historia. Esa línea no es necesaria. No, si esta parte de la derecha quiere entrar en un juego institucional que busque puntos de equilibrio, no solo de confirmación de sus propias ideaciones sobre lo que debe ser la sociedad. Tenemos una oportunidad que no podemos desperdiciar nuevamente, la desperdiciamos en el 16. Construir un mínimo equilibrio institucional para convertirnos en una sociedad un poco más viable. Vamos a sacrificarla para proteger este tipo de conceptos.